El fervor del perseguidor Saulo de Tarso no era un hombre común. Nacido en una ciudad profundamente helenista, educado a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la ley, y fariseo celoso hasta la médula, su vida giraba en torno a la defensa incuestionable de las tradiciones de sus padres. Pero su celo no era meramente académico. No era un estudioso sentado entre rollos antiguos, sino un hombre de acción, impulsado por un fuego interior que lo empujaba a erradicar lo que él consideraba una amenaza peligrosa: el naciente movimiento de los seguidores de Jesús de Nazaret. Para Saulo, los cristianos no eran simplemente herejes, eran traidores, una aberración espiritual que debía ser extirpada antes de que contaminara a todo Israel. Su convicción no era superficial, era profunda, ideológica, arraigada en su entendimiento de la ley y su deseo ardiente de preservar la santidad de su pueblo. Veía a los cristianos como una plaga que desviaba a las personas del Dios verdadero, del templo, del sacrificio, de la ley que Moisés había recibido en el Sinaí. Cuando Esteban fue apedreado, Saulo estuvo allí. No lanzó las piedras, pero cuidó los mantos de los que sí lo hicieron, aprobando en su corazón cada golpe brutal que rompía los huesos de aquel primer mártir. Aquel momento no lo llenó de remordimiento, sino de determinación. Si uno había muerto, muchos más debían caer. Obtuvo cartas del sumo sacerdote, autorizaciones formales para apresar a cualquiera que invocara el nombre de Jesús, hombres y mujeres por igual. Su reputación como perseguidor crecía. El miedo se extendía con su sombra. Donde él pasaba, los creyentes se escondían, las casas se cerraban, los cultos se silenciaban. Su nombre era sinónimo de terror para la joven iglesia, y sin embargo, en su interior, no había duda, no había lucha, solo una convicción férrea de que estaba haciendo lo correcto. Cuando decidió ir a Damasco no era un viaje de contemplación, era una misión. Llevaba consigo el aliento de amenazas y muerte, como una tempestad concentrada. Los creyentes en Damasco eran el siguiente objetivo. Saulo no era un hombre que esperara a que la herejía tocara a su puerta. Iba tras ella. Su alma ardía por justicia, pero una justicia basada en la ceguera espiritual. Cada paso que daba en dirección a Damasco lo acercaba a un destino que él jamás hubiera imaginado. Mientras se preparaba para atrapar a otros, no sabía que él mismo estaba por ser atrapado. Mientras pensaba que iba a destruir la fe, no sabía que se encontraría con su origen, y mientras creía que portaba la autoridad de los hombres, estaba por escuchar la voz del cielo. Nada en su rostro o en su ánimo mostraba dudas. Saulo estaba convencido de que Dios estaba con él. Pero ese mismo Dios, el Dios al que creía servir, estaba a punto de irrumpir en su camino y cambiar su historia para siempre. El cielo no siempre interviene con suavidad. A veces, se abre como un relámpago que quiebra la voluntad, que rompe el orgullo, que derriba al hombre de su altura para mostrarle cuán pequeño es ante la gloria divina. Saulo aún no lo sabía, pero ese camino a Damasco no lo llevaría a encarcelar creyentes. Lo llevaría directo al corazón del Dios que perseguía sin saberlo. La ruta del cazador estaba por convertirse en el sendero del redimido, y el perseguidor, en un testigo que estremecería al mundo. El encuentro en el camino a Damasco, el sol caía con fuerza sobre la tierra mientras Saulo avanzaba decidido por el camino polvoriento hacia Damasco. No estaba solo. Con él iban otros hombres, servidores del sumo sacerdote, encargados de asistir en la captura de aquellos que pertenecían al camino. El aire era seco, la jornada larga, pero la determinación de Saulo ardía con más intensidad que el calor del desierto. No hablaba mucho. Su mente estaba concentrada en la tarea, en los rostros que imaginaba encontrar. Hombres, mujeres, jóvenes, todos engañados por lo que él consideraba una herejía peligrosa. Para Saulo, Damasco no era un simple destino, sino un campo de batalla espiritual. Y él se veía como un guerrero del Altísimo, cumpliendo una misión sagrada. Cada paso era un eco de su fervor,
cada respiro una afirmación de su justicia propia. Pero a pocos kilómetros de la ciudad, mientras la comitiva avanzaba, algo ocurrió. Algo que ningún libro de la ley había anunciado. Algo que lo dejaría marcado por el resto de su vida. De repente, una luz del cielo resplandeció a su alrededor. No era una luz común, ni la del sol. Era una gloria celestial imposible de describir con palabras humanas. Aquel fulgor lo rodeó, lo envolvió, lo derribó. Saulo cayó al suelo con violencia, pero no fue solo su cuerpo lo que se desplomó. En ese instante, toda su certeza se quebró. Y entonces, una voz. No una voz común, sino una que penetró hasta lo más profundo de su alma. Una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el espíritu. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquellas palabras no eran una acusación vaga. Eran una confrontación divina. Saulo quedó paralizado. ¿Quién hablaba? ¿Qué clase de ser celestial se atrevía a interrogarlo con tal autoridad? Con temor, respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta cambió para siempre la historia de la humanidad. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La tierra pareció detenerse. El tiempo mismo se congeló. Jesús, aquel nombre que Saulo había combatido con tanto celo, aquel nombre que llenaba de terror a los líderes religiosos, aquel nombre que estaba convencido de erradicar. Jesús, no muerto, no enterrado, no un fraude, vivo, hablando, lleno de gloria. En ese momento, todo lo que Saulo creía saber se desmoronó. Jesús no era un impostor, no era un hereje, era el Señor. Y Saulo, el perseguidor, se encontraba postrado ante aquel a quien había negado. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía. El fulgor había cegado su visión física, pero por primera vez comenzaba a ver con el alma. Allí, en 1900, el polvo del camino, comenzó la transformación. Saulo no discutió, no justificó su conducta. Solo preguntó con humildad: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no hablaba el fariseo orgulloso, sino un siervo rendido. Jesús le dio instrucciones claras. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Nada más. No una explicación detallada. No una promesa inmediata. Solo una orden: caminar en obediencia. Los hombres que lo acompañaban estaban atónitos. Habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Ayudaron a Saulo a levantarse, pero él no podía ver. Entró a Damasco guiado por otros como un niño. Aquel que venía a capturar creyentes ahora necesitaba ser llevado de la mano. El cazador había sido capturado por la luz. La ciudad que debía presenciar arrestos presenció en cambio el inicio de una nueva vida. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego. No comió, no bebió. Se encerró en sí mismo, procesando lo que había vivido. No necesitó más argumentos. El encuentro con Cristo había sido suficiente. En el silencio de la ceguera, su alma se rendía completamente. Había pasado de la arrogancia a la humillación, del juicio a la entrega. Cada latido era una súplica, cada respiración, un eco del nombre que había pronunciado en el camino. Mientras tanto, en otro rincón de Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión. El Señor le habló claramente: Levántate y ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ananías no pudo ocultar su temor. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero Dios tenía otros planes. Ve, porque instrumento escogido me es, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquella declaración era tan profunda como desconcertante. El perseguidor sería ahora predicador. El destructor, edificador. El enemigo, embajador
Ananías. Obedeció. Entró en la casa, encontró a Saulo y colocó sus manos sobre él. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver. Pero más allá de la visión física, lo que verdaderamente se había restaurado era su conexión con la verdad. Fue bautizado de inmediato. Ya no era el mismo. La conversión no había sido emocional ni superficial. Había sido total, radical, irreversible. Saulo había sido sacudido por la gloria de Cristo. Su corazón, antes de piedra, latía ahora por el Evangelio. En los días siguientes comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban atónitos. ¿No era este el que en Jerusalén perseguía a los que invocaban ese nombre? ¿No vino aquí para llevarlos presos? Pero algo en Saulo había cambiado. Algo que no se podía explicar con lógica humana. Su voz tenía fuego. Sus palabras, autoridad. No era un convertido más. Era un hombre que había visto al resucitado. Y eso, nadie lo podía refutar. A partir de ese momento, el destino de Saulo se entrelazó para siempre con el de aquel a quien antes perseguía. Su pasado de violencia no fue borrado, sino redimido. Su historia se convirtió en testimonio. Su caída, en fundamento de su llamado. El perseguidor de la fe había sido tocado por la gracia. La luz en el camino no solo lo cegó, lo transformó. El renacimiento del apóstol el Saulo que caminó a Damasco era un hombre impulsado por el odio religioso. El que salió de esa ciudad, días después, era una nueva creación, un alma redimida, renacida en el fuego de una revelación divina. Aquel que respiraba amenazas se convirtió en un proclamador de paz. El que venía a capturar fue capturado. El que venía a silenciar, ahora hablaba con más fuerza que todos. No fue un cambio gradual, no fue una transición filosófica, fue un corte abrupto con su pasado, una revolución del alma. Pero esa transformación, aunque gloriosa, no fue recibida con aplausos. El camino de Pablo, pues ahora ese sería su nombre de guerra espiritual, comenzaba no solo con un nuevo propósito, sino con nuevas pruebas. La iglesia temía. Los apóstoles dudaban. El recuerdo del perseguidor seguía fresco. Y aunque su corazón ardía por compartir lo que había vivido, no todos estaban listos para recibirlo. Los primeros días en Damasco fueron un torbellino de fe, tensión y revelación. Pablo predicaba con valentía, declarando abiertamente que Jesús era el Hijo de Dios. No titubeaba, no se escondía. En las sinagogas donde antes buscaba herejes, ahora proclamaba que aquel nazareno crucificado era el Mesías prometido. Esto provocó un escándalo entre los judíos. Su asombro se transformó rápidamente en furia. ¿Cómo podía ser posible que Saulo, el celoso fariseo, ahora defendiera a aquellos que antes perseguía? Comenzaron a planear su muerte. Ya no era útil para ellos. Se había convertido en traidor, en enemigo del sistema religioso que antes lo exaltaba. Y en medio de esos planes de muerte, surgió una ironía divina. Aquel que antes organizaba emboscadas, ahora debía huir de ellas. Los discípulos lo ayudaron a escapar. Una noche, bajaron a Pablo en una canasta por una abertura en la muralla. Así, en la oscuridad, el nuevo apóstol escapó de la ciudad que había venido a conquistar. El siguiente destino fue Jerusalén. Allí, Pablo anhelaba encontrarse con los apóstoles, compartir su testimonio, unirse a la misión, pero su reputación lo precedía. No era recibido como hermano, sino visto como espía. ¿Cómo confiar en quien hasta hace poco buscaba encarcelarlos? La desconfianza era comprensible. Pablo no solo había perseguido a los cristianos, había sembrado terror en sus corazones. Su nombre evocaba miedo, pero entonces apareció alguien clave, Bernabé. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, creyó en el testimonio de Pablo. Lo tomó,
lo presentó ante los apóstoles, y dio testimonio de cómo había visto al Señor en el camino, de cómo predicaba con valentía en Damasco. Bernabé fue un puente entre el pasado oscuro de Pablo y el nuevo camino de gracia. Gracias a él, los líderes de la iglesia en Jerusalén comenzaron a abrir sus corazones. Sin embargo, la estadía en Jerusalén no fue fácil. Pablo hablaba con franqueza, confrontaba, enseñaba con poder. Pero también provocaba división. Los helenistas, aquellos judíos influenciados por la cultura griega, intentaron matarlo. La iglesia, entonces, tomó una decisión estratégica: enviarlo a Tarso, su ciudad natal. No era un exilio, era una pausa necesaria. Allí, Pablo pasó años en silencio aparente. No predicaba en grandes plazas, no escribía cartas, no fundaba iglesias. Era un tiempo de formación interna, un período donde Dios lo preparaba para su misión futura. Porque aunque su conversión había sido inmediata, su llamado al apostolado requería maduración, quebranto, dependencia total. En Tarso, lejos de la atención pública, Pablo no se estancó. Se sumergió en las Escrituras, ahora con una nueva luz. Leía los profetas y veía a Jesús en cada línea. Recordaba las palabras de Isaías, las promesas de Abraham, los salmos de David, y todo cobraba sentido a la luz del Mesías crucificado. Su mente, antes armada de argumentos para condenar, ahora se llenaba de revelación para edificar. Su corazón, antes endurecido por la religión, ahora latía con compasión por los perdidos. No eran años perdidos, eran años de preparación divina. Porque el Dios que lo había derribado en Damasco, ahora lo estaba edificando en secreto, en silencio, como se afila una espada antes de la batalla. Mientras tanto, la iglesia crecía. En Antioquía, surgía una comunidad vibrante, multiétnica, abierta a los gentiles. Y fue allí donde Bernabé, recordando a Pablo, fue a buscarlo a Tarso. Lo llevó de nuevo al campo de batalla espiritual. Juntos, enseñaron durante un año. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y Pablo, aquel que antes odiaba ese nombre, ahora lo llevaba con honor. Era parte de algo más grande que él. No era el protagonista, era un servidor, un instrumento en las manos de aquel que lo había salvado. Su transformación no fue una simple mejora moral, fue una revolución completa. De perseguidor a perseguido, de orgulloso a humilde, de enemigo a hermano. Y todo comenzó con una luz, una voz, un nombre: Jesús. El mismo que había sido despreciado, ahora era su todo. Pablo no vivía para sí, vivía para aquel que lo amó y se entregó por él. Su vida ya no le pertenecía, y eso, más que cualquier argumento, fue la prueba viva de la autenticidad de su fe. El llamado apostólico y el fuego del Espíritu. Tras años de preparación silenciosa, la hora había llegado. Pablo ya no era un recién convertido, ni un temido exfariseo. Ahora era un hombre marcado por la presencia de Dios, forjado en el fuego del anonimato y lleno del Espíritu Santo. En Antioquía, donde la diversidad de culturas creaba una atmósfera única, la iglesia vivía un despertar espiritual. Era un hervidero de gracia, unidad y expansión. Fue allí, en medio de la adoración y el ayuno, que el Espíritu Santo habló con claridad. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No fue una decisión humana, no fue una estrategia, fue una instrucción directa, del cielo. El llamado de Pablo no era a la comodidad, era al campo, a las naciones, a las ciudades donde el nombre de Jesús aún no había sido proclamado, a los rincones del mundo donde la oscuridad aún reinaba. La iglesia impuso manos sobre ellos y los envió. Así comenzó el primer viaje misionero, un hito en la historia del cristianismo. Pablo, el experseguidor, ahora se lanzaba a proclamar la fe que antes destruía. Acompañado por Bernabé y Juan Marcos, partió hacia Chipre. Allí, enfrentaron a un mago llamado Elimas,
un falso profeta que intentaba desviar a las autoridades del mensaje del Evangelio. Pablo, lleno del Espíritu, lo confrontó con poder. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y al instante, Elimas quedó ciego, como señal del juicio de Dios. El procónsul Sergio Paulo, testigo de este milagro, creyó. La autoridad se inclinaba ante la verdad. La predicación no era solo con palabras, sino con demostraciones del poder divino. Pablo no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia de haber sido él mismo cegado y restaurado. Continuaron hacia Asia Menor, pasando por Perg, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad, la historia se repetía: predicación poderosa, conversiones, señales, pero también oposición, persecución y violencia. En Listra, después de sanar a un hombre cojo de nacimiento, la multitud quiso adorarlos como dioses. Llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, pero ellos rasgaron sus vestiduras y gritaron: «Hombres, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros». El apóstol no quería fama ni adoración, su único propósito era exaltar a Cristo. Pero la misma multitud que quiso adorarlo, al ser incitada por judíos enemigos, lo apedreó. Creyéndolo, muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero Pablo, herido, ensangrentado, se levantó. Volvió a la ciudad. No huyó. No se detuvo, porque el que ha visto a Cristo no le teme a la muerte. Los viajes se multiplicaron. Cada nuevo puerto, cada sinagoga, cada plaza era un escenario para el Evangelio. Pero junto con el crecimiento, vinieron los desafíos doctrinales. Muchos judíos, convertidos, querían imponer la ley de Moisés sobre los gentiles: circuncisión, ritos, tradiciones. Pablo, junto con otros líderes, subió a Jerusalén. Allí, en el llamado concilio, defendió con firmeza que la salvación era por gracia, mediante la fe, no por obras de la ley. Su voz fue escuchada. Se acordó que los gentiles no serían obligados a judaizar. Fue una victoria crucial. La fe cristiana se liberaba del peso de las estructuras antiguas y se abría camino hacia el mundo. A lo largo de sus viajes, Pablo enfrentó peligros innumerables, naufragios, latigazos, prisiones, traiciones, pero nada lo detenía, porque él no vivía para sí, vivía para Cristo. Su mensaje era simple, pero radical. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa entrega absoluta inspiraba, estremecía, convertía. En Filipos, fue encarcelado, junto a Silas. Allí, en la oscuridad de la prisión, en vez de quejarse, cantaron himnos. Y un terremoto sacudió los cimientos. Las puertas se abrieron. El carcelero, pensando que los presos habían huido, quiso quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo. «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Aquel hombre cayó de rodillas y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Esa noche, el carcelero fue bautizado con toda su familia. Pablo entendía algo que muchos aún hoy no comprenden. El Evangelio no es una filosofía, es poder de Dios. No es una ideología, es vida nueva. No es una tradición, es una revolución interna que transforma todo lo que toca. Y él, más que nadie, era prueba viva de eso. Su autoridad no venía solo de su conocimiento, sino de sus cicatrices. Cada golpe, cada rechazo, cada lágrima era un testimonio. Su vida era una carta escrita por la mano de Dios, leída por el mundo. En Éfeso, predicó con tanta fuerza que los adoradores de Artemisa se sublevaron. Quemaron libros de magia, derribaron ídolos. La ciudad entera fue sacudida. Pablo no imponía por la espada, sino por la verdad. Y la verdad, cuando se predica, con fuego, rompe cadenas.
Y sin embargo, en medio del éxito espiritual, Pablo no se glorificaba. Siempre recordaba el momento en que cayó en el camino a Damasco. Nunca olvidó que fue la gracia la que lo salvó. Por eso decía, el amor de Cristo nos constriñe. No predicaba por ambición. Predicaba porque estaba cautivo de un amor eterno. Un amor que lo levantó del polvo, que lo perdonó, que le dio propósito. Un amor que ardía en su interior como una llama incontenible. Las cadenas que liberan. El apóstol en prisión el tiempo pasó, pero la llama que ardía en el corazón de Pablo jamás se apagó. Cuantos más años recorría, más profundo era su amor por Cristo y más firme su determinación de proclamar el Evangelio. Sin embargo, su mensaje radical, su rechazo a las estructuras religiosas y su incansable predicación entre los gentiles provocaron tensiones crecientes. En Jerusalén, la ciudad santa que tanto veneraba, pero donde también había perseguido a los cristianos, Pablo fue arrestado. Lo acusaron de profanar el templo, de predicar contra la ley, de agitar al pueblo. Multitudes furiosas lo rodearon. Querían su muerte, pero Pablo, ciudadano romano, apeló a sus derechos y exigió ser juzgado por César. Así comenzó una nueva etapa de su vida. El apóstol libre en espíritu, pero prisionero en cadenas. Fue llevado a Cesarea, donde estuvo encarcelado durante 2 años, sometido a interrogatorios, manipulaciones políticas y falsas acusaciones. Pero ni el encierro ni la injusticia apagaron su voz. Ante gobernadores como Félix y Festo, ante el rey Agripa, Pablo dio testimonio con valentía. No se defendía como un reo común, predicaba como un profeta. Ante los poderosos de la tierra, les hablaba del juicio venidero, de la resurrección de los muertos, de Jesucristo crucificado y resucitado. Su defensa no era una súplica por libertad, sino una proclamación del reino eterno. Aún con cadenas, en sus muñecas, Pablo era más libre que todos sus acusadores. Cuando Agripa lo escuchó, confesó, «Por poco me persuades a ser cristiano». Pablo respondió con fuerza, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Su apelación lo llevó a Roma. En el viaje enfrentó tormentas, naufragios, serpientes venenosas y hambre. Pero el Señor le había dicho, «Debes testificar también en Roma». Y Pablo creyó. Nadie, ni el mar embravecido, ni los planes de muerte podrían impedir el propósito de Dios. En Malta, después del naufragio, fue mordido por una víbora. Todos esperaban que muriera, pero no sufrió daño. Los nativos lo miraron con asombro. Luego, sanó al padre del principal de la isla y a muchos otros enfermos. Su encarcelamiento no era un obstáculo, era un altar. Su vida entera, incluso en las circunstancias más difíciles, servía como testimonio vivo del poder del Evangelio. Finalmente, llegó a Roma. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, vigilado por soldados, Pablo no se callaba. Recibía a todos los que querían escucharlo. Predicaba el reino de Dios con plena libertad. Allí, desde su prisión, escribió algunas de sus cartas más profundas y poderosas. A los filipenses les dijo, «Mis prisiones han venido a ser ocasión para el avance del Evangelio». A los efesios les reveló el misterio de Cristo. A los colosenses, la supremacía de Jesús sobre toda potestad. A Filemón, le habló de perdón, de restauración, de amor práctico. Las cadenas no eran su final, eran su púlpito. Durante ese tiempo, Pablo experimentó una revelación aún más profunda de la gracia. Desde la cárcel, animaba a otros, exhortaba a la unidad, a la perseverancia, al gozo. Su corazón no se endurecía con el sufrimiento. Al contrario, se ablandaba. Sus palabras eran más tiernas, más compasivas, más llenas del carácter de Cristo. Ya no era solo el teólogo apasionado, sino el padre espiritual que lloraba por sus hijos en la fe. Él mismo escribió,
porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. No temía el fin, lo anhelaba, no por desesperación, sino por la certeza de que el encuentro con su Salvador estaba cada vez más cerca. En su segunda prisión en Roma, el tono de sus cartas cambió. Sabía que su fin se acercaba. A Timoteo, su amado discípulo, le escribió con un corazón abierto: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. No hablaba como un derrotado, sino como un soldado victorioso. No pedía compasión, pedía fidelidad. A Timoteo le rogó que permaneciera firme, que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que no se avergonzara del Evangelio, que sufriera como buen soldado de Jesucristo. Pablo no temía morir. Temía que el Evangelio fuera distorsionado, temía que las generaciones futuras se acomodaran. Por eso, aún en su última carta, cada palabra estaba cargada de urgencia, de pasión, de eternidad. Las cadenas no detenían su visión, aún veía iglesias naciendo, pueblos transformados, el nombre de Jesús siendo exaltado en cada rincón de la tierra. Y mientras el mundo lo olvidaba, el cielo lo miraba con honra. El hombre que una vez respiró amenazas, ahora exhalaba gracia. El que una vez arrastró creyentes por las calles, ahora era arrastrado él mismo al martirio, no por odio, sino por fidelidad. No hay registros exactos del momento de su muerte, pero la tradición sostiene que fue decapitado en Roma, bajo el mandato de Nerón. No murió como criminal, sino como testigo. Su sangre, como la de tantos mártires, se convirtió en semilla de fe. Y aunque su cuerpo fue enterrado, su voz nunca se silenció. Cada carta, cada palabra, cada lágrima sigue hablando hoy. Porque Pablo no fue solo un apóstol. Fue una prueba viviente de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Su vida nos recuerda que Jesús no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos a rendirse completamente. El legado de un hombre. Transformado por la gracia, la historia de Pablo no terminó con su muerte, porque cuando un hombre se entrega por completo a Dios, su impacto trasciende el tiempo y la tumba. Pablo no dejó herencias materiales, ni construcciones monumentales. No fundó imperios humanos ni acumuló riquezas, pero su vida, sus palabras, sus cartas, cambiaron el curso de la historia. La transformación que experimentó en el camino a Damasco fue tan profunda, tan radical, que hasta el día de hoy, su testimonio sigue encendiendo corazones, desafiando religiones vacías y recordando al mundo que no hay nada más poderoso que un alma rendida a Cristo. Saulo el fariseo murió en esa carretera. Pablo el apóstol nació de esa muerte, y su legado vive. Sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, son mucho más que reflexiones religiosas. Son municiones espirituales que han armado a generaciones de creyentes. Desde los grandes reformadores hasta los más humildes seguidores de Jesús, todos han encontrado fuerza en sus palabras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada frase suya es una llama que arde en el alma del que cree. Porque Pablo no escribía desde la comodidad, escribía desde la lucha, desde el dolor, desde la prisión, desde la entrega. Cada letra fue tallada en su carne antes de ser plasmada en el pergamino. Pero más allá de sus palabras, su vida misma fue un sermón. Él nos enseñó que el pasado no define el futuro, que un asesino puede convertirse en misionero, que un perseguidor puede ser pastor, que la gracia puede hacerlo imposible. Su historia confronta al orgullo religioso, derriba la autosuficiencia y exalta la misericordia de Dios. Porque si Dios pudo usar a Pablo, ¿a quién no podría usar? Si el amor de Cristo pudo redimir a un hombre tan endurecido, ¿qué excusa queda para los demás? Su vida es una invitación constante al arrepentimiento, a la entrega, a la misión.
El ministerio de Pablo también abrió las puertas de la Iglesia al mundo gentil. Hasta él, el mensaje del Mesías parecía limitado al pueblo de Israel. Pero Pablo, con visión profética, entendió que Jesús vino por todos. En sus viajes, cruzó culturas, idiomas, tradiciones. Habló con griegos, romanos, asiáticos, esclavos y libres. A todos les anunció un mismo mensaje: Cristo crucificado y resucitado. Y lo hizo sin temor, sin adaptarse al pecado, pero sí contextualizando la verdad. Supo ser judío con los judíos, griego con los griegos, débil con los débiles. Porque no le interesaba tener razón, sino ganar almas. Su vida fue un ejemplo de cómo se debe vivir el Evangelio con convicción, sin arrogancia, con pasión, pero también con sabiduría. Y es en su ejemplo donde la Iglesia actual debe mirar, porque hoy, como en los días de Pablo, el mundo necesita mensajeros valientes, no religiosos de templo, sino apóstoles de la calle, no jueces, sino testigos, no políticos espirituales, sino siervos con cicatrices. Pablo no buscó aprobación humana, no predicó lo que la gente quería oír. Predicó la verdad incluso cuando le costó todo, porque sabía que el precio de agradar al mundo es perder el alma. Y el precio de seguir a Cristo es alto, pero incomparable en recompensa. Él mismo escribió: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A través de los siglos, el eco de su voz ha sido oído en prisiones, púlpitos, campos de batalla, universidades y chozas. Su mensaje no ha envejecido, porque no era suyo, era del cielo. Cada generación ha tenido su propio camino a Damasco, donde la luz de Cristo confronta, derriba, transforma, y en cada uno de esos encuentros, la figura de Pablo aparece como testimonio fiel de que la gracia no tiene límites. Él no fue un superhombre, fue simplemente obediente, y esa obediencia fue suficiente para que Dios escribiera historia a través de él. Hoy, el nombre de Pablo no es solo recordado, es imitado, su vida es estudiada, sus cartas son predicadas, su ejemplo es perseguido por millones que, como él, han sido tocados por el poder del Evangelio. Él sembró donde nadie había sembrado, sufrió donde otros huían, perseveró donde otros se rendían. Y todo porque jamás olvidó quién lo salvó. Su teología no era una construcción académica, era fruto de su experiencia personal con Jesús. No hablaba de un Cristo teórico, hablaba de aquel que lo amó y lo llamó por su nombre, cuando todos los demás solo lo conocían por su pecado. Así concluye la historia de la conversión de Saulo, no como un evento aislado, sino como el comienzo de una revolución espiritual que cambió el mundo. Saulo murió en esa carretera. Pablo vivió para siempre, porque cuando un hombre cae ante la luz de Cristo y se levanta transformado, ya no pertenece al mundo, pertenece al reino eterno. Y ese reino, que Pablo predicó con pasión hasta su último aliento, sigue avanzando. Las cartas siguen siendo leídas, las almas siguen siendo tocadas, y el legado del perseguidor transformado en apóstol continúa, inspirando a todos los que buscan una fe auténtica, una entrega total, y una vida que no teme morir porque ya ha sido redimida.